La pantalla de su celular iluminó la habitación con un brillo frío. Era tarde, casi las 3 de la madrugada, cuando Alex Fine, esposo de Cassie, envió el mensaje. No era una amenaza vacía, ni un impulso sin sentido. Era el grito silencioso de un hombre que lo había visto todo, que había escuchado demasiado y había tenido que contenerse durante años. Y the like to beat the F*** out of you. Eso fue todo. Sin contexto, sin saludos. No había emojis. No había segundas intenciones. Era brutalmente directo. Un mensaje que, en cualquier otra circunstancia, habría parecido el desahogo de un esposo celoso. Pero en este caso, era una bomba con precisión quirúrgica. Lo curioso no era el contenido del mensaje. Era el momento en que lo envió. Solo unas horas después de que Cassie terminara su declaración ante los fiscales federales, en la que se detallaban años de manipulación, abuso psicológico y tácticas coercitivas. Alex no solo había estado en silencio, había sido testigo. Él estaba allí cuando Cassie despertaba empapada en sudor, soñando con habitaciones sin ventanas. Cuando rompía a llorar al escuchar una canción, una voz, una palabra que la devolvía a lo que había intentado olvidar. Estuvo allí cada vez que ella dudaba en hablar, por miedo, por vergüenza, por pensar que nadie le creería. Y ahora que todo salía a la luz, ahora que el mundo finalmente escuchaba, Alex no pudo más. Envió ese mensaje sin pensar en las consecuencias legales, sin pensar en las cámaras que probablemente estaban listas para capturar cada reacción. Lo hizo por amor, por impotencia, y por la ira acumulada de ver cómo alguien tan fuerte como Cassie había sido reducida a silencio. Lo que no sabía era que ese mensaje iba a filtrarse. Y que lo haría con una fuerza devastadora. Horas después, en un portal de noticias sensacionalistas, apareció la captura de pantalla. Se viralizó en segundos. Algunos lo aplaudieron. Otros lo criticaron. Pero todos lo compartieron. Porque más allá de la grosería, ese mensaje encapsulaba algo que muchos sentían, que la impunidad no podía seguir escondida tras el brillo de la fama. Pero esa filtración no fue un accidente. Alguien del equipo de Diddy lo hizo a propósito. Una jugada cínica, desesperada, para desviar la atención del contenido de las acusaciones hacia el comportamiento de Alex. Querían convertir a la víctima en agresor. Como si un mensaje violento pudiese borrar años de violencia más silenciosa, más sofisticada, más sistemática. Lo que no esperaban era la respuesta de Cassie. Horas después del escándalo del mensaje, ella publicó una carta abierta. No tenía rabia. No tenía insultos. Era, en cambio, un testimonio devastador de humanidad. En ella hablaba del peso que un trauma le deja no solo a quien lo vive, sino a quien ama a esa persona. Y decía, con una claridad desgarradora, si crees que un hombre que ha visto a su esposa quebrarse en silencio, no va a arder de furia, es porque nunca has amado de verdad. El impacto fue inmediato. El relato ya no era solo legal o mediático. Era profundamente humano. La narrativa cambió. Lo que empezó como una frase impulsiva en un mensaje de texto, se transformó en el símbolo de una batalla emocional mucho más grande. Mientras tanto, en círculos cerrados de la industria, el mensaje de Alex despertó viejos miedos. ¿Por qué si alguien como él estaba dispuesto a enfrentarse sin filtros, quién sería el próximo en hablar? ¿Qué otros secretos estaban a punto de salir a la superficie? Diddy, por su parte, no respondió. Al menos no públicamente. Pero dentro de su círculo íntimo, la tensión era insoportable. Reuniones improvisadas. Llamadas a medianoche. Estrategas de imagen debatiendo si era mejor demandar, guardar silencio, o sacar su propia verdad a través de un comunicado fabricado. Pero nada funcionaba. Porque esta vez el silencio no era una estrategia, era una condena. Cada minuto que pasaba sin una respuesta real, más crecía el movimiento alrededor de Cassie. Personas que antes no se atrevían a hablar, comenzaban a publicar mensajes encriptados, viejas fotos, frases que solo entendían quienes habían estado allí. Alex, mientras tanto, se mantuvo en segundo plano. No volvió a publicar nada.
No dio entrevistas. Solo se le vio una vez, saliendo de una escuela con su hija en brazos. Y aunque las cámaras lo rodearon, él no dijo una palabra. Solo sostuvo a su hija contra el pecho, como si ese pequeño gesto fuera todo lo que necesitaba decir. En redes sociales, el mensaje se convirtió en meme, en canción, en tendencia. Pero también en bandera. Porque no era solo la furia de un hombre. Era la rabia contenida de una sociedad entera que empieza a cansarse de que los poderosos salgan impunes. Y aunque la historia estaba lejos de terminar, una cosa quedó clara, ya no había vuelta atrás. Lo que Alex dijo, lo que Cassie vivió, lo que ahora todos sabían, no podía ser borrado. Porque las palabras, cuando se dicen desde el fuego real, dejan cicatrices que no se pueden maquillar. Una mañana gris envolvía Los Ángeles cuando Cassie recibió la notificación en su teléfono. Era un correo electrónico cifrado, proveniente de una fuente anónima. No era la primera vez que alguien le escribía desde la sombra, pero esta vez era diferente. El asunto decía, no estás sola. Dentro del correo había una grabación de voz. Apenas 7 minutos. Cassie la reprodujo con manos temblorosas. Era la voz de una mujer, joven, entrecortada por el miedo, pero decidida. Contaba cómo, años atrás, había sido reclutada por un productor en una fiesta en Miami, cómo le prometieron contratos, exposiciones, fama. Y cómo terminó encerrada en una habitación de hotel sin saber en qué ciudad estaba, sin su teléfono, sin ropa. Solo ella y un hombre que repetía una y otra vez que esto era parte del juego. Cassie se desplomó sobre la silla, abrazando el celular contra su pecho. Esa voz, esa historia, esa rabia muda disfrazada de susurros, era casi un calco de lo que ella había vivido. La diferencia era que ahora, alguien más se atrevía a hablar. Y era porque ella lo había hecho primero. La ola seguía creciendo. Los medios ya no podían ignorarlo. Lo que empezó como una demanda aislada ahora era un fenómeno de masas. Una investigación de más de 20 periodistas revelaba conexiones oscuras entre productoras, contratos de silencio, pagos por debajo de la mesa y una red de complicidad que alcanzaba a ejecutivos, representantes e incluso a miembros de la seguridad privada. Alex, al margen del foco público, había sido citado por una cadena de televisión para una entrevista exclusiva. La rechazó. No porque no quisiera hablar, sino porque entendía que su papel no era convertirse en protagonista. Yo no soy la historia, le dijo a su representante, ella lo es. Mientras tanto, en un despacho lujoso del centro de Manhattan, Didi revisaba una carpeta entregada por su abogado personal. Dentro había copias impresas de tweets, declaraciones públicas, capturas de pantalla. También, un informe psicológico no oficial sobre Cassie, encargado por su equipo para anticipar sus debilidades. Había notas al margen. Frases subrayadas. Como si se tratara de un enemigo político, y no de una mujer que alguna vez dijo amarlo. No podemos parar esto, dijo el abogado. Lo mejor que podemos hacer es negociar antes de que esto explote aún más. Pero Didi no respondió. Solo se quedó mirando el ventanal, viendo cómo la ciudad seguía girando sin él. Por primera vez, sentía que el control se le escapaba entre los dedos. En otro rincón de la ciudad, un equipo de documentalistas independientes ya había comenzado a trabajar. Reunían testimonios, imágenes inéditas, archivos enterrados que mostraban cómo durante décadas el poder se protegió con contratos, sí, pero sobre todo con miedo. El proyecto llevaba un título provisional, El ruido del silencio. Y en el centro, una mujer de voz firme, de mirada directa, que ya no temía hablar. Cassie fue contactada por ellos a través de una productora que alguna vez trabajó con ella en su etapa como bailarina. Al principio dudó. ¿Qué sentido tenía seguir escarbando? ¿No había ya dicho suficiente? Pero luego escuchó una frase que no pudo ignorar, tu historia no es solo tuya. Es la llave que otras necesitan para abrir sus propias prisiones. Aceptó. El primer día de grabación, llegó sola. Sin asistentes, sin maquillaje. Solo con una libreta en la que había escrito todo lo que nunca se atrevió a decir en voz alta. Cuando la cámara se encendió, no leyó nada. Habló desde el alma. Con pausas. Con lágrimas.
Con una claridad que solo se consigue cuando uno ya no tiene nada que perder. Durante mucho tiempo creí que había algo mal en mí, dijo mirando a la cámara. Ahora entiendo que lo que estaba mal era el sistema que me hizo pensar eso. Las redes sociales estallaron con fragmentos de esa grabación. Clips que se viralizaban como fuego en pólvora. Cada frase, cada mirada, cada silencio cargado de significado era diseccionado, compartido, defendido. No era solo entretenimiento. Era resistencia. Era catarsis colectiva. Mientras tanto, Didi se volvió inalcanzable. Canceló conciertos, se ausentó de eventos, suspendió su participación en campañas de marcas. Algunos lo defendían. Decían que no había pruebas contundentes. Pero la verdad es que las pruebas ya no eran solo documentos o grabaciones. Eran las voces, los rostros, los patrones que se repetían una y otra vez en decenas de mujeres con historias demasiado parecidas como para ser inventadas. La industria, lentamente, empezó a reaccionar. Un sello discográfico retiró discretamente su catálogo de las principales plataformas. Una empresa de moda rompió contrato con él sin comunicado oficial. Los publicistas, por primera vez, dejaron de responder llamadas. Y mientras eso ocurría, Cassie caminaba con paso firme hacia algo que nunca pensó que tendría, paz. No porque todo hubiese terminado, sino porque al fin sentía que la carga no era solo suya. Porque otros también estaban dispuestos a cargarla con ella. Porque ya no era un susurro perdido, sino una voz imposible de ignorar. Durante una entrevista cerrada, organizada discretamente en un estudio de grabación vacío, Cassie se sentó frente a un grupo reducido de periodistas de investigación que habían seguido el caso desde el primer día. Esta vez no era un documental, ni una aparición mediática, sino una conversación sin filtros. No había guiones, ni luces brillantes, ni cámaras dispuestas a embellecer la escena. Solo ella, una grabadora encendida y una voluntad feroz de seguir hablando, aunque cada palabra significara volver a revivir lo más oscuro de su pasado. Habló del poder invisible, de los silencios que se compran y se venden como acciones en una bolsa emocional. Habló de contratos que parecían acuerdos legales pero que en realidad eran jaulas con firma. Describió con precisión escalofriante los mecanismos de control, la inseguridad inducida, el aislamiento progresivo, la manipulación emocional, el miedo disfrazado de amor. Uno de los periodistas, un hombre mayor, con el rostro marcado por años de cubrir guerras y crisis humanitarias, la miró con respeto. Le dijo que lo que estaba haciendo tenía el mismo peso que los testimonios que él había escuchado de víctimas de conflictos en otros continentes. Que la violencia de la que hablaba podía no tener sangre ni armas, pero dejaba cicatrices igual de profundas. Ella no respondió. Solo bajó la mirada, conteniendo una lágrima que no era de tristeza, sino de comprensión. Al fin alguien entendía que el trauma emocional también deja cuerpos. Al otro lado del país, un joven de 22 años llamado Matías, estudiante de música, veía los clips virales de Cassie en su teléfono. Él también había pasado por algo parecido con su mentor en una pequeña disquera independiente. No era una estrella. Nadie le prestaría atención si contaba su historia. Pero después de verla a ella hablar con tanta convicción, comenzó a escribir lo que había callado por años. Su texto se convirtió en una publicación en Reddit que fue compartida más de 500.000 veces en menos de 48 horas. El efecto dominó se multiplicaba. Cada voz nueva agregaba un eco que reforzaba el rugido que casi había comenzado. Y con cada testimonio que aparecía, el círculo en torno a Didi se estrechaba más. Los abogados de Didi preparaban una nueva estrategia. Esta vez, no era negación ni silencio, sino ataque. Comenzaron a filtrar información sobre el pasado de Cassie, buscando incoherencias, comportamientos reprochables, mensajes de texto fuera de contexto. Pero el público ya no era tan ingenuo. Muchos usuarios comenzaron a desmontar en tiempo real cada filtración, mostrando cómo esas tácticas eran parte del mismo patrón de revictimización. Lo que antes funcionaba para proteger a los poderosos, ahora se volvía contra ellos como un boomerang mal lanzado. Cassie, mientras tanto, se mantenía firme. No se defendía, porque entendía que no tenía nada que probar. Ella no era la acusada. Era la sobreviviente. Y con cada paso, ganaba más fuerza. Fue invitada a dar una charla en la Universidad de Columbia, donde habló frente a estudiantes de Derecho y Psicología sobre cómo se construyen los silencios en entornos de poder.
Recibió una ovación de pie. Y no porque fuera famosa, sino porque hablaba desde un lugar real, profundo, imposible de replicar. La industria comenzaba a temblar. Algunos artistas que alguna vez trabajaron con Didi ahora se encontraban bajo presión. No por complicidad directa, sino por el peso de haber permanecido en silencio. Algunos pidieron disculpas públicas. Otros se distanciaron. Las colaboraciones se cancelaban. Los contratos se revisaban con lupa. En una decisión histórica, una organización internacional de derechos humanos decidió abrir una investigación paralela sobre los abusos en la industria del entretenimiento. Lo que empezó como una denuncia personal, ahora estaba en la agenda global. Cassie no solo estaba cambiando su historia. Estaba cambiando estructuras. Una noche, mientras paseaba con su hija en un parque casi vacío, una mujer se le acercó con discreción. No llevaba cámaras, ni celular en mano. Solo una carta doblada y los ojos vidriosos. Le dijo que no podía hablar mucho, que su situación era complicada, pero que gracias a ella había tomado una decisión: irse. Alejarse de un hombre que durante años la mantuvo paralizada por el miedo. Le entregó la carta, le dio las gracias y desapareció entre los árboles. Cassie abrió la carta en casa. Era breve, escrita con tinta azul, con una caligrafía temblorosa. Decía: gracias por usar tu voz. Ahora siento que puedo usar la mía. Se quedó sentada en el sofá, la carta en la mano, su hija dormida a su lado. No lloró. No sonrió. Solo respiró profundamente, como si en ese gesto simple se condensara todo el viaje, desde el silencio impuesto hasta el grito colectivo. En ese instante, supo que no importaba cuánto más durara la batalla legal, ni cuántos titulares más se escribieran. Lo esencial ya había ocurrido. Una grieta irreversible se había abierto. Y por ella, comenzaba a entrar la luz. Las luces de la ciudad aún brillaban con indiferencia aquella noche en que Cassie, por primera vez en años, durmió con la ventana abierta. No era un gesto casual. Era libertad. El tipo de libertad que no se obtiene con contratos ni con cheques, sino con el valor de enfrentarse a los fantasmas que otros prefieren guardar bajo la alfombra del poder. El caso había trascendido los tribunales. Se había convertido en símbolo, en espejo, en detonante. Ya no era solo sobre ella y Didi. Era sobre todas las personas que alguna vez fueron silenciadas por la fama, por el dinero, por el miedo a perderlo todo. Cassie había encendido un fuego que nadie pudo apagar. Y lo más impactante no fue su voz, sino cómo resonó en los rincones más inesperados. Durante una gala internacional de derechos humanos, su nombre fue mencionado entre líderes, activistas y figuras influyentes de distintas partes del mundo. Nadie imaginó que una exestrella del pop, que había sido vista durante años como un accesorio en el universo de un magnate, se convertiría en un faro para tantas otras mujeres, hombres y personas que nunca habían tenido espacio para contar su verdad. El documental, El ruido del silencio, se estrenó globalmente en una plataforma de streaming y en menos de 24 horas ya había superado los 100 millones de visualizaciones. Cada minuto del documental era una bofetada a las estructuras que habían protegido a depredadores durante décadas. No se trataba de escándalo. Era arte, era denuncia, era historia. Con imágenes duras, sí, pero también con ternura, con momentos íntimos donde la resiliencia se volvía más poderosa que cualquier golpe. Lo que más conmovió a la audiencia fue la última escena. Cassie sentada en un teatro vacío, sin maquillaje, con la misma libreta que había llevado durante sus entrevistas. Lee una última entrada escrita a mano: me dijeron que si hablaba, lo perdería todo. Pero perdí más cuando callé. Hoy, aunque tiemble, aunque me tiemble la voz, sé que gané algo que nadie podrá quitarme, la verdad. Y entonces, se levanta, cierra la libreta, y se escucha el eco de sus pasos resonar en la madera vacía del escenario. El mensaje era claro: no necesita aplausos, necesita que la escuchen. Las reacciones no se hicieron esperar. Universidades comenzaron a incluir su caso en materias de psicología del trauma. Abogados jóvenes se inspiraban en su valentía para reformar el enfoque legal en casos de abuso de poder. La cultura del silencio empezaba a ser reemplazada por una cultura de escucha activa. Y el nombre de Cassie dejó de ser solo parte de una historia de farándula para convertirse en una lección viva de valentía. Alex, su esposo,
quien una vez había desatado controversia con su mensaje visceral, ahora era visto como el ejemplo de cómo se apoya sin robar protagonismo. En una carta abierta publicada en un medio importante, escribió: «No defendí a mi esposa porque ella me necesitara. Lo hice porque el mundo necesitaba entender que no se puede amar a alguien profundamente y permanecer en silencio mientras la destruyen». Esa frase recorrió el mundo. No como tendencia pasajera, sino como una verdad permanente. Muchos hombres comenzaron a hablar desde ese lugar. No desde la ira, sino desde el amor. Y se generó un cambio inesperado, la conversación sobre abuso dejó de ser solo femenina. Se volvió humana. Didi, en cambio, vivía en la sombra de su propia caída. Las demandas crecían, las marcas huían, los escenarios se apagaban. Pero lo más doloroso para él no fue perder contratos, sino perder el relato. Ya no podía controlar la narrativa. El mundo había decidido no escuchar más a los titanes. Ahora escuchaban a las víctimas. Cassie, lejos de toda esa maquinaria de venganza y espectáculo, caminaba con otra energía. Había dejado la música. Se dedicaba a proyectos sociales, a asesorar fundaciones, a trabajar con terapeutas para crear espacios de recuperación para sobrevivientes. Su rostro estaba menos en portadas, pero más presente en procesos reales de sanación. Porque entendió algo que pocos comprenden, que lo más valiente no es hablar en voz alta, sino sostener el eco de tu verdad cuando el ruido se disipa. Una noche, en una pequeña charla comunitaria en un barrio humilde de Chicago, una niña de 14 años se le acercó con un cuaderno y le pidió un autógrafo. Cassie le sonrió, lo firmó y le preguntó si le gustaba cantar. La niña respondió que sí, pero que no creía tener talento. Cassie la miró a los ojos y le dijo: «El talento puede aprenderse. La voz, en cambio, nace contigo. No la pierdas. Úsala». Esa frase, sin cámaras, sin periodistas, sin aplausos, fue quizás el momento más poderoso de toda su historia. Porque al final, lo que Cassie hizo no fue simplemente vencer a un hombre poderoso. Fue devolverle a miles la posibilidad de decir: «Yo también merezco ser escuchado». Y eso, en un mundo donde el silencio ha sido el arma más letal del poder, es una revolución.